Drácula, escrita por Bram Stoker, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Bram Stoker fue un escritor irlandés célebre por su novela de terror, Drácula, una de las obras más famosas de la literatura gótica. Capítulo final, número 27, el diario de Mina Harker. 1 de noviembre. Hemos viajado todo el día a buena velocidad. Los caballos parecen saber que los estamos tratando con bondad, ya que demuestran la voluntad de avanzar al mejor paso. Hemos tenido algunos cambios y encontramos tan constantemente lo mismo que nos sentimos animados a pensar que el viaje será fácil. El Dr. Van Helsing se muestra lacónico. Les dice a los granjeros que se apresura a ir a Bistris y les paga bien por hacer un cambio de caballos. Nos dan sopa caliente, café o té y salimos inmediatamente. Es un paisaje encantador, lleno de bellezas de todos los tipos imaginables, y las personas son valerosas, fuertes y sencillas. Parecen tener muchas cualidades hermosas. Son muy supersticiosos. En la primera casa en la que nos detuvimos, cuando la mujer que nos sirvió vio la cicatriz en mi frente, se persignó y puso 2 dedos delante de mí para mantener alejado el mal de ojo. Creo que hasta se tomaron la molestia de poner una cantidad adicional de ajo en nuestros alimentos y yo no pude soportarlo. Desde entonces he tenido el cuidado de no quitarme el velo y de esa forma he logrado escapar a las suspicacias. Estamos viajando a gran velocidad y puesto que no tenemos cochero que pueda contar chistes, seguimos nuestro camino sin ningún escándalo. Pero me atrevo a decir que el miedo al mal de ojo nos seguirá constantemente por todos lados. El profesor parece incansable, no quiso descansar en todo el día, a pesar de que me obligó a dormir un buen rato. Al atardecer me hipnotizó y dice que contesté como siempre: oscuridad, ruido de agua y roce de madera. De manera que nuestro enemigo continúa en el río. Tengo miedo de pensar en Jonathan, pero de alguna manera ya no siento miedo por él ni por mí. Escribo esto mientras esperamos en una granja a que los caballos estén preparados. El Dr. Van Helsing está durmiendo. Pobre hombre, parece estar muy cansado y haber envejecido y encanecido, pero su boca tiene la firmeza de un conquistador. Aún en sueños tiene el instinto de la resolución. Cuando hayamos emprendido el camino, deberé hacer que descanse, mientras yo misma conduzco la caleza. Le diré que tenemos todavía varios días por delante y que no debe debilitarse cuando sea necesaria toda su fuerza. Todo está preparado. Dentro de poco partiremos. 2 de noviembre por la mañana. Tuve éxito y tomamos turnos para conducir durante toda la noche. Ahora ya es de día y el tiempo está claro a pesar de que hace frío. Hay una extraña pesadez en el aire. Digo pesadez porque no encuentro una palabra mejor. Quiero decir que nos oprime a ambos. Hace mucho frío y solo nuestras pieles calientes nos permiten sentirnos cómodos. Al amanecer Van Helsing me hipnotizó y dice que contesté oscuridad, roce de madera y agua rugiente, de manera que el río está cambiando a medida que asciende. Mi gran deseo es que mi amado no corra ningún peligro, no más de lo necesario, pero estamos en las manos de Dios. 2 de noviembre por la noche. Hemos estado viajando todo el día. El campo se hace más salvaje a medida que avanzamos y las grandes elevaciones de los Cárpatos, que en Beresti parecían estar tan alejadas de nosotros y tan bajas en el horizonte, parecen rodearnos y elevarse frente a nosotros. Ambos parecemos estar de buen humor. Creo que nos esforzamos en animarnos uno al otro y así nos consolamos. El Dr. Van Helsing dice que por la mañana llegaremos al paso del Borgo. Las casas son ahora muy escasas y el profesor dice que el último caballo que obtuvimos tendrá que continuar con nosotros,
ya que es muy posible que no podamos volver a cambiarlo. Tenemos dos, además de los otros dos que cambiamos, de manera que ahora poseemos un buen tiro. Los caballos son pacientes y buenos y no nos causan ningún problema. No nos preocupamos de otros viajeros, de manera que hasta yo puedo conducir. Llegaremos al paso de día. No queremos llegar antes, de manera que vamos con calma y ambos tomamos un largo descanso por turnos. ¿Qué nos traerá el día de mañana? Vamos hacia el lugar en donde mi pobre esposo sufrió tanto. Dios nos permita llegar con bien hasta allí y que Él se digne cuidar a mi esposo y a los que no son queridos que se encuentran en un peligro tan mortal. En cuanto a mí, no soy digna de Él. Ay, no estoy limpia ante sus ojos y así permaneceré hasta que Él se digne permitirme estar ante su presencia, como uno de los que no han provocado su ira. Memorando de Abraham Van Helsing, 4 de noviembre. Esto es para mi antiguo y sincero amigo, el Dr. John Seward de Purefleet, Londres, en caso de que no lo pueda volver a ver. Es posible que aclare. Es de mañana y escribo junto al fuego que nos ha mantenido vivos durante toda la noche. La señora Mina me ha ayudado. Hace frío, mucho frío. Tanto que el cielo gris y pesado está lleno de nieve que cuando caiga permanecerá durante todo el invierno, ya que la tierra se está endureciendo para recibirla. Parece haber afectado a la señora Mina. Ha tenido la cabeza tan pesada durante todo el día que no parece ser la misma. Duerme, duerme y sigue durmiendo. Ella, que es siempre tan vivaz, no ha hecho casi absolutamente nada en todo el día. Hasta ha perdido el apetito. No hizo ninguna anotación en su diario. Ella que tan fielmente había escrito en cada una de nuestras paradas. Algo me dice que no todo marcha bien. Sin embargo, esta noche está más vivaz. Su largo sueño del día la ha refrescado y restaurado y ahora está tan dulce y despierta como siempre. Traté de hipnotizarla al amanecer, pero sin obtener ningún resultado positivo. El poder ha ido disminuyendo continuamente día a día y esta noche me falló por completo. Bueno, que se haga la voluntad de Dios, cualquiera que sea y a donde quiera que nos lleve. Ahora, pasemos a lo histórico. Ya que la señora Mina no escribió en su diario, debo, en mi laborioso lenguaje antiguo, hacerlo de manera que ningún día que pasamos quede sin ser registrado. Llegamos al paso del Borgo un poco antes del amanecer, ayer por la mañana. Cuando observé los signos precursores del alba, me preparé a hipnotizarla. Detuvimos la calesa y descendimos con el fin de que nada nos perturbara. Hice una especie de sofá con pieles y la señora Mina, después de acostarse, se prestó a la hipnosis, como siempre, pero más lenta y brevemente que nunca. Como antes, su respuesta fue oscuridad y aguas agitadas. Luego despertó vivaz y radiante y continuamos nuestro camino para llegar pronto al paso. En esta hora y lugar, ella se llenó de un nuevo entusiasmo. Un nuevo poder director se manifestó en ella, ya que señaló un camino y dijo: «Este es el camino». «¿Cómo lo sabe?», inquirí. «Por supuesto que lo sé», contestó ella y al cabo de una pausa añadió: «¿Acaso no viajó por él mi Jonathan y escribió todo lo relativo a su viaje?» En un principio pensé que era algo extraño, pero pronto vi que solo podía existir un camino semejante. Es muy poco utilizado y sumamente diferente del camino real que conduce de Bucovina a Bistritz, que es más amplio y duro y más utilizado. De manera que tomamos ese camino. Encontramos otros caminos. No siempre estábamos seguros de que fueran verdaderos caminos, ya que estaban descuidados y cubiertos de una capa ligera de nieve. Los caballos sabían y solamente ellos. Les dejaba las riendas sueltas y los animales continuaban pacientemente.
Una detrás de otra encontramos todas las cosas que Jonathan anotó en el maravilloso diario que escribió. Luego proseguimos durante largas y prolongadas horas. En un principio le dije a la señora Mina que durmiera. Lo intentó y logró hacerlo. Durmió todo el tiempo hasta que por fin sentí que las sospechas crecían en mí e intenté despertarla, pero ella continuó durmiendo y no logré despertarla a pesar de que lo intenté. No quise hacerlo con demasiada fuerza por no dañarla, ya que yo sé que ha sufrido mucho y que el sueño en ocasiones puede ser muy conveniente para ella. Creo que yo me adormecí porque de pronto me sentí culpable, como si hubiera hecho algo indebido. Me encontré erguido con las riendas en la mano y los hermosos caballos que trotaban como siempre. Bajé la mirada y vi que la señora Mina continuaba dormida. No falta mucho para el atardecer y sobre la nieve la luz del sol riela como si fuera una enorme corriente amarilla, de manera que nosotros proyectábamos una larga sombra en donde la montaña se elevaba verticalmente. Estamos subiendo y subiendo continuamente y todo es muy agreste y rocoso, como si fuera el fin del mundo. Luego desperté a la señora Mina. Esta vez despertó sin gran dificultad y luego traté de hacerla dormir hipnóticamente, pero no lo logré. Era como si yo no estuviera allí. Sin embargo, vuelvo a intentarlo repetidamente hasta que de pronto nos encontramos en la oscuridad, de manera que miro a mi alrededor y descubro que el sol se ha ido. La señora Mina se ríe y me vuelvo hacia ella. Ahora está bien despierta y tiene tan buen aspecto como nunca le he visto desde aquella noche en Carfax, cuando entramos por primera vez en la casa del conde. Me siento asombrado e intranquilo, pero está tan vivaz, tierna y solícita conmigo que olvido todo temor. Enciendo un fuego ya que trajimos con nosotros una provisión de leña y ella prepara alimentos mientras yo desato los caballos y los acomodo en la sombra para alimentarlos. Luego, cuando regresé a la fogata, ella tenía mi cena lista. Fui a ayudarle, pero ella me sonrió y me dijo que ya había comido, que tenía tanta hambre que no había podido esperar. Eso no me agradó y tengo terribles dudas, pero temo asustarla y no menciono nada al respecto. La señora Mina me ayudó, comí y luego nos envolvimos en las pieles y nos acostamos al lado del fuego. Le dije que durmiera y que yo velaría, pero de pronto me olvido de la vigilancia y cuando súbitamente me acuerdo de que debo hacerlo, la encuentro tendida, inmóvil, pero despierta mirándome con ojos muy brillantes. Esto sucedió 1 o 2 veces y pude dormir hasta la mañana. Cuando desperté traté de hipnotizarla, pero a pesar de que ella cerró obedientemente los ojos, no pudo dormirse. El sol se elevó cada vez más y luego el sueño llegó a ella demasiado tarde. Fue tan fuerte que no despertó. Tuve que levantarla y colocarla dormida en la caleza una vez que coloqué en varas a los caballos y lo preparé todo. La señora continúa dormida y su rostro parece más saludable y sonrosado que antes, y eso no me gusta. Tengo miedo, muchísimo miedo. Tengo miedo de todas las cosas, hasta de pensar, pero debo continuar mi camino. Lo que nos jugamos es algo de vida o muerte, o más que eso aún, y no debemos vacilar un instante. 5 de noviembre por la mañana. Permítaseme ser exacto en todo, puesto que, aunque usted y yo hemos visto juntos cosas extrañas, puede comenzar a pensar que yo, Van Helsing, estoy loco, que los muchos horrores y las tensiones tan prolongadas sobre mi sistema nervioso han logrado al fin trastornar mi cerebro. Viajamos todo el día ayer acercándonos cada vez más a las montañas y recorriendo un terreno cada vez más grande y desierto. Hay precipicios gigantescos y amenazadores, muchas cascadas, y la naturaleza parece haber realizado en alguna época su carnaval. La señora Mina sigue durmiendo constantemente, y aunque yo sentí hambre y la satisfice, no logré despertarla ni siquiera para comer. Comencé a temer que el hechizo fatal del lugar
se estuviera apoderando de ella, ya que está manchada con ese bautismo de sangre del vampiro. Bien, me dije a mí mismo, si duerme todo el día, también es seguro que yo no dormiré durante la noche. Mientras viajábamos por el camino áspero, ya que se trataba de un camino antiguo y deteriorado, me dormí. Volví a despertarme con la sensación de culpabilidad y del tiempo transcurrido y descubrí que la señora Mina continuaba dormida y que el sol estaba muy bajo, pero en efecto todo había cambiado. Las amenazadoras montañas parecían más lejanas y nos encontrábamos cerca de la cima de una colina de pendientes muy pronunciadas y en cuya cumbre se encontraba el castillo, tal como Jonathan indicaba en su diario. Inmediatamente me sentí tranquilo y temeroso debido a que ahora, para bien o para mal, el fin estaba cercano. Desperté a la señora Mina y traté nuevamente de hipnotizarla, pero no obtuve ningún resultado. Luego, la profunda oscuridad descendió sobre nosotros, porque aún después del ocaso los cielos reflejaban el sol oculto sobre la nieve y todo estaba sumido, durante algún tiempo, en una gigantesca penumbra. Desenganché los caballos y les di de comer en el albergue que logré encontrar. Luego encendí un fuego y cerca de él hice que la señora Mina, que ahora estaba más despierta y encantadora que nunca, se sentara cómodamente entre sus pieles. Preparé la cena, pero ella no quiso comer. Dijo simplemente que no tenía hambre. No la presioné sabiendo que no lo deseaba, pero yo cené porque necesitaba estar fuerte por todos. Luego, presa aún del temor por lo que pudiera suceder, tracé un círculo grande en torno a la señora Mina y sobre él coloqué parte de la hostia sagrada y la desmenucé finalmente para que todo estuviera protegido. Ella permaneció sentada tranquilamente todo el tiempo, tan tranquila como si estuviera muerta, y empezó a ponerse cada vez más pálida. No pronunció palabra alguna, pero cuando me acerqué a ella, se abrazó a mí y noté que la pobre se estremecía de la cabeza a los pies con un temblor que era doloroso de ver. A continuación, cuando se tranquilizó un poco, le dije: ¿No quiere usted acercarse al fuego? Deseaba hacer una prueba para saber si le era posible hacerlo. Se levantó obedeciendo, pero en cuanto dio un paso se detuvo y permaneció inmóvil, como petrificada. ¿Por qué no continúa?, le pregunté. Ella meneó la cabeza y retrocediendo volvió a sentarse en su lugar. Luego, mirándome con los ojos muy abiertos como los de una persona que acaba de despertar de un sueño, me dijo con sencillez: «No puedo», y guardó silencio. Me alegró sabiendo que si ella no podía pasar, ninguno de los vampiros a los que temíamos podría hacerlo tampoco. Aunque era posible que hubiera peligros para su cuerpo, al menos su alma estaba a salvo. En ese momento los caballos comenzaron a inquietarse y a tirar de sus riendas hasta que me acerqué a ellos y los calmé. Cuando sintieron mis manos sobre ellos, relincharon en tono bajo como de alegría, frotaron sus hocicos en mis manos y permanecieron tranquilos durante un momento. Muchas veces en el curso de la noche me levanté y me acerqué a ellos hasta que llegó el momento frío en que toda la naturaleza se encuentra en su punto más bajo de la vitalidad, y todas las veces mi presencia los calmaba. Al acercarse la hora más fría, el fuego comenzó a extinguirse y me levanté para echarle más leña, debido a que la nieve caía con más fuerza y con ella se acercaba una neblina ligera y muy fría. Incluso en la oscuridad hay un resplandor de cierto tipo, como sucede siempre sobre la nieve, y pareció que los copos de nieve y los jirones de niebla tomaban forma de mujeres, vestidas con ropas que se arrastraban por el suelo. Todo parecía muerto y reinaba un profundo silencio que solamente interrumpía la agitación de los caballos, que parecían temer que ocurriera lo peor. Comencé a sentir un tremendo miedo, pero entonces me llegó el sentimiento de seguridad.
debido al círculo dentro del que me encontraba. Comencé a pensar también que todo era debido a mi imaginación en medio de la noche, a causa del resplandor de la intranquilidad, de la fatiga y de la terrible ansiedad. Era como si mis recuerdos de las terribles experiencias de Jonathan me engañaran, porque los copos de nieve y la niebla comenzaron a girar en torno mío hasta que pude captar una imagen borrosa de aquellas mujeres que lo habían besado. Luego los caballos se agacharon cada vez más y se lamentaron aterrorizados, como los hombres lo hacen en medio del dolor. Hasta la locura del temor les fue negada, de manera que pudieran alejarse. Sentí temor por mi querida señora Mina, cuando aquellas extrañas figuras se acercaron y me rodearon. La miré, pero ella permaneció sentada tranquila, sonriéndome. Cuando me acerqué al fuego para echarle más leña, me cogió una mano y me retuvo. Luego susurró con una voz que uno escucha en sueños, sumamente baja. No salga. Aquí está seguro. Me volví hacia ella y le dije mirándola a los ojos. Pero... ¿y usted? Es por usted por quien temo. Al oír eso, se echó a reír con una sonrisa ronca e irreal y dijo: ¿Teme por mí? ¿Por qué teme por mí? Nadie en todo el mundo está mejor protegido contra ellos que yo. Y mientras me preguntaba el significado de sus palabras, una ráfaga de viento hizo que la llama se elevara y vi la cicatriz roja en su frente. Luego lo comprendí. Y si no lo hubiera comprendido entonces, pronto lo hubiera hecho, gracias a las figuras de niebla y nieve que giraban y que se acercaban, pero manteniéndose lejos del círculo sagrado. Luego comenzaron a materializarse hasta que, si Dios se hubiera llevado mi cordura, porque lo vi con mis propios ojos, estuvieron ante mí en carne y hueso, las mismas 3 mujeres que Jonathan vio en la habitación cuando le besaron la garganta. Yo conocía las imágenes que giraban, los ojos brillantes y duros, las dentaduras blancas, el color sonrosado y los labios voluptuosos. Le sonreían continuamente a la pobre señora Mina. Y al resonar sus risas en el silencio de la noche agitaban los brazos y la señalaban, hablando con las voces resonantes y dulces de las que Jonathan había dicho que eran insoportablemente dulces como cristalinas. Ven, hermana. Ven con nosotras, ven, le decían. Lleno de temor me volví hacia mi pobre señora Mina y mi corazón se elevó como una llama, lleno de gozo porque, el terror que se reflejaba en sus dulces ojos y la repulsión y el horror hacían comprender a mi corazón que aún había esperanzas. Gracias sean dadas a Dios porque no era aún una de ellas. Cogí uno de los leños de la fogata que estaba cerca de mí y sosteniendo parte de la hostia avancé hacia ellas. Se alejaron de mí y se rieron a carcajadas de manera ronca y horrible. Alimenté el fuego y no les tuve miedo, porque sabía que estábamos seguros dentro de nuestro círculo protector. No podían acercárseme mientras estuviera armado en esa forma, ni a la señora Mina, en tanto permaneciera dentro del círculo que ella no podía abandonar y en el que las otras no podían entrar. Los caballos habían dejado de gemir y permanecían inmóviles echados en el suelo. La nieve caía suavemente sobre ellos hasta que se pusieron blancos. Supe que para los pobres animales no existía un terror mayor. Permanecimos así hasta que el rojo color del amanecer comenzó a vislumbrarse en medio de la nieve sombría. Me sentía desolado y temeroso, lleno de presentimientos y terrores, pero cuando el hermoso sol comenzó a ascender por el horizonte, la vida volvió a mí. Al aparecer el alba, las figuras horribles se derritieron en medio de la niebla y la nieve que giraba. Las capas de neblina transparente se alejaron hacia el castillo y se perdieron. Instintivamente, al llegar la aurora, me volví hacia la señora Mina para tratar de hipnotizarla
pero vi que se había quedado repentina y profundamente dormida y no pude despertarla. Traté de hipnotizarla dormida, pero no me dio ninguna respuesta en absoluto y el sol salió. Tengo todavía miedo de moverme. He hecho fuego y he ido a ver a los caballos. Todos están muertos. Hoy tengo mucho que hacer aquí y espero hasta que el sol se encuentre ya muy alto, porque puede haber lugares a donde tengo que ir en los que ese sol, aunque oscurecido por la nieve y la niebla, será para mí una seguridad. Voy a fortalecerme con el desayuno y después voy a ocuparme de mi terrible trabajo. La señora Mina duerme todavía y, gracias a Dios, está tranquila en su sueño. Del diario de Jonathan Harker, 4 de noviembre por la noche. El accidente de la lancha había sido terrible para nosotros. A no ser por él, hubiéramos atrapado el bote desde hace mucho tiempo y para ahora mi querida Mina estaría ya libre. Temo pensar en ella, lejos del mundo en aquel horrible lugar. Hemos conseguido caballos y seguimos por el camino. Escribo esto mientras Godalming se prepara. Tenemos preparadas nuestras armas y los cíngaros tendrán que tener cuidado si es que desean pelear. Si Morris y Seward estuvieran con nosotros, solo nos queda esperar. Si no vuelvo a escribir, adiós, Mina. Que Dios te bendiga y te guarde. Del diario del Dr. Seward, 5 de noviembre. Al amanecer vemos la tribu de cíngaros delante de nosotros, alejándose del río en sus carretas. Se reúnen en torno a ella y se desplazan apresuradamente como si estuvieran siendo acosados. La nieve está cayendo lentamente y hay una enorme tensión en la atmósfera. Es posible que se trate solamente de nuestros sentimientos, pero la impresión es extraña. A lo lejos, oigo el aullido de los lobos. La nieve los hace bajar de las montañas y el peligro para nosotros es grande y procede de todos lados. Los caballos están casi preparados y nos ponemos en marcha inmediatamente. Vamos hacia la muerte de alguien. Solamente Dios sabe de quién, o dónde, o qué, o cuándo, o cómo puede suceder. Memorando del Dr. Van Helsing, 5 de noviembre por la tarde. Por lo menos estoy cuerdo. Gracias a Dios por su misericordia en medio de tantos sucesos, aunque hayan resultado una prueba terrible. Cuando dejé a la señora Mina dormida en el interior del círculo sagrado, me encaminé hacia el castillo. El martillo de herrero que llevaba en la caleza desde Beresti me ha sido útil. Aunque las puertas estaban abiertas, las hice salir de sus goznes ociados para evitar que algún intento maligno o la mala suerte pudieran cerrarlas de tal modo que una vez dentro no pudiera volver a salir. Las amargas experiencias de Jonathan me sirven. Recordando su diario, encuentro el camino hacia la vieja capilla, ya que sé que es allí donde voy a tener que trabajar. La atmósfera era sofocante, parecía que había en ella algún ácido sulfuroso que a veces me atontó un poco. O bien oía un rugido o me llegaban distorsionados los aullidos de los lobos. Entonces me acordé de mi querida señora Mina y me encontré en medio de un terrible dilema. No me he permitido traerla a este horrendo lugar, sino que la he dejado a salvo de los vampiros en el círculo sagrado. Sin embargo, había lobos que la ponían en peligro. Resolví que tenía que hacer el principal trabajo en el castillo y que en lo tocante a los lobos deberíamos someternos a la voluntad de Dios. De todos modos, eso significaría solo la muerte y la libertad. Así es que me decidí por ella. Si la elección hubiera sido por mí, no me hubiera sido difícil decidirme. Era 1000 veces mejor encontrarme en medio de una jauría de lobos que en la tumba del vampiro. Por consiguiente, decidí continuar mi trabajo. Sabía que había al menos 3 tumbas que encontrar, las cuales estaban habitadas. De modo que busqué sin descanso y encontré una de ellas. Estaba tendida en un sueño de vampiro, tan llena de vida y de voluptuosa belleza que me estremecí como si me dispusiera a cometer un crimen. No pongo en duda que en la antigüedad a muchos hombres que se disponía a llevar a cabo una tarea como la mía
les fallara el corazón y los nervios. Por consiguiente, se retrasaba hasta que la misma belleza de la muerta viva lo hipnotizaba y se quedaba allí hasta que llegaba la puesta del sol y cesaba el sueño del vampiro. Entonces los hermosos ojos de la mujer vampiro se abrían y lo miraban llenos de amor, y los labios voluptuosos se entreabrían para besar. El hombre es débil. Así había una víctima más en la guarida del vampiro. Uno más que engrosaba las filas terribles de los muertos vivos. Desde luego, existe cierta fascinación, puesto que me conmuevo ante la sola presencia de una mujer tan bella, aun cuando esté tendida en una tumba destartalada por los años y llena del polvo de varios siglos, aunque había ese olor horrible que flotaba en la guarida del conde. Sí, me sentía perturbado. Yo, Van Helsing, a pesar de mis propósitos y de mis motivos de odios, sentía la necesidad de un retraso que parecía paralizar mis facultades y aferrarme al alma misma. Era posible que la necesidad del sueño natural y la extraña opresión del aire me estuvieran abrumando. Estaba seguro de que me estaba dejando dominar por el sueño con los ojos abiertos de una persona que se entrega a una dulce fascinación. Cuando llegó a través del aire silencioso y lleno de nieve un gemido muy prolongado, tan lleno de aflicción y de pesar que me despertó como si hubiera sido una trompeta, puesto que era la voz de la señora Mina la que estaba oyendo. Luego me dediqué a mi horrible tarea y descubrí, levantando las losas de las tumbas, a otra de las hermanas, la otra morena. No me detuve a mirarla como lo había hecho con su hermana, por miedo de quedar fascinado otra vez. Continúo buscando hasta que, de pronto, descubro en una gran tumba que debió ser construida para una mujer muy amada a la otra hermana, a la que, como mi amigo Jonathan, he visto materializarse de la niebla. Era tan agradable de contemplar, de una belleza tan radiante y tan exquisitamente voluptuosa, que el mismo instinto de hombre en mí, que exigía parte de mi sexo para amar y proteger a una de ellas, hizo que mi cabeza girara con una nueva emoción. Pero, gracias a Dios, aquel lamento prolongado de mi querida señora Mina no había cesado todavía en mis oídos, y antes de que el hechizo pudiera afectarme otra vez, ya me había decidido a llevar a cabo mi terrible trabajo. Había registrado todas las tumbas de la capilla, según creo, y como solamente había habido cerca de nosotros durante la noche 3 de esos fantasmas de muertas vivas, supuse que no había más muertas vivas activas que ellas. Había una gran tumba, más señorial que todas las demás, enormes y de nobles proporciones. Sobre ella había escrita una sola palabra: Drácula. Así pues, aquella era la tumba del rey vampiro, al que se debían tantos otros. El hecho de que estuviese vacía fue lo suficientemente elocuente como para asegurarme de lo que ya sabía. Antes de comenzar a restaurar a aquellas mujeres a su calidad de muertas verdaderas por medio de mi horrible trabajo, dejé una parte de la hostia sagrada en la tumba de Drácula, haciendo así que la entrada le fuera prohibida y que permaneciera eternamente como muerto vivo. Entonces comenzó mi terrible tarea y tuve horror de ella. Si solamente hubiera sido una, no resultaría difícil relativamente, pero eran 3. Tenía que recomenzar 2 veces después de haber llegado al colmo del horror, puesto que si fue terrible con la dulce Lucy, ¿cómo no iba a serlo con aquellas desconocidas que habían sobrevivido durante varios siglos y que habían sido fortalecidas por el paso de los años? Si pudieran, ¿lucharían por sus horrendas vidas? Oh, amigo John, era un trabajo de carnicero. Si no me hubiera dado ánimos el pensar en otros muertos y en los vivos sobre los que pesaba un error semejante, no habría podido hacerlo. No ceso de temblar todavía, aunque hace tiempo ya que el trabajo ha concluido. Gracias a Dios mis nervios no me traicionan. Si no hubiera visto el reposo en primer lugar y la alegría que se extendió sobre el rostro del cadáver un momento antes de que comenzara la disolución,
Como demostración de que un alma ha sido liberada, no hubiera podido concluir mi carnicería. No hubiera podido soportar el terrible ruido de la estaca al penetrar, los labios cubiertos de espuma sanguinolenta, ni el retorcerse del cuerpo. Debí dejar mi trabajo sin terminar huyendo aterrorizado allí, pero ya está concluido. Y en cuanto a las pobres almas, puedo ahora sentir lástima por ellas y derramar lágrimas, puesto que vi la paz que se extendía sobre sus rostros antes de desaparecer. Puesto que, amigo John, apenas había cortado con mi cuchillo la cabeza de todas ellas cuando los cuerpos comenzaron a desintegrarse hasta convertirse en el polvo natural, como si la muerte que debía haberse producido varios siglos antes se hubiera finalmente establecido con firmeza, proclamando: aquí estoy. Antes de salir del castillo cerré las puertas de tal modo que nunca volviera a poder entrar el conde como muerto vivo. Cuando entré en el círculo sagrado en cuyo interior dormía la señora Mina, despertó y al verme me dijo llorando que yo había soportado ya demasiado. «Vámonos, vámonos», dijo. «Alejémonos de este terrible lugar. Vamos a salir al encuentro de mi esposo, que ya está en camino hacia nosotros. Lo sé». Tiene un aspecto frágil, pálido y débil, pero sus ojos estaban puros y brillaban con fervor. Estaba contento de ver su palidez y su aspecto enfermizo, ya que mi mente estaba todavía llena del horror producido al ver aquel sueño de las mujeres vampiro. Así, con confianza y esperanza, y sin embargo llenos de temor, nos dirigimos hacia el este, para reunirnos con nuestros amigos y con él, puesto que la señora Mina dice que sabe que vienen a nuestro encuentro. Del diario de Mina Harker, 6 de noviembre. Estaba ya bastante avanzada la tarde cuando el profesor y yo nos pusimos en marcha hacia el este, por donde sabía yo que se estaba acercando Jonathan. No avanzábamos rápidamente debido a que el terreno era muy en pendiente y teníamos que llevar con nosotros pesadas pieles y abrigos, porque no deseábamos correr el riesgo de permanecer sin ropas calientes en medio del frío y de la nieve. Además, tuvimos que llevarnos parte de nuestras provisiones, ya que estábamos en una comarca absolutamente desolada y en toda la extensión que abarcaba nuestra mirada sobre la nieve no se veía ningún lugar habitado. Cuando hubimos recorrido aproximadamente 1,5 kilómetros me sentí cansada por la pesada caminata y me senté un momento a descansar. Entonces miramos atrás y vimos el lugar en el que el altivo castillo de Drácula destacaba contra el cielo, debido a que estábamos en un lugar tan bajo con respecto a la colina sobre la que se levantaba, que los Cárpatos se encontraban muy lejos detrás de él. Lo vimos en toda su grandeza, casi pendiente sobre un precipicio enorme, y parecía que había una gran separación entre la cima y las otras montañas que lo rodeaban por todos lados. Alcanzábamos a oír el aullido distante de los lobos. Estaban muy lejos, pero el sonido, aunque amortiguado por la nieve, era horripilante. Comprendí por el modo en el que el profesor Van Helsing estaba mirando a nuestro alrededor, que estaba buscando un punto estratégico en donde estaríamos menos expuestos en caso de ataque. El camino real continuaba hacia abajo y podíamos verlo a pesar de la nieve que lo cubría. Al cabo de un momento el profesor me hizo señas y levantándome me dirigí hacia él. Había encontrado un lugar magnífico, una especie de hueco natural en una roca con una entrada semejante a una puerta entre dos peñascos. Me tomó de la mano y me hizo entrar. «Vea», me dijo, «aquí estará usted a salvo, y si los lobos se acercan podrá recibirlos uno por uno». Llevó al interior todas nuestras pieles y me preparó un lecho cómodo. Luego sacó algunas provisiones y me obligó a consumirlas. Pero no podía comer e incluso el tratar de hacerlo me resultaba repulsivo. Aunque me hubiera gustado mucho poder complacerlo, no pude hacerlo. Pareció muy entristecido. Sin embargo, no me hizo ningún reproche. Sacó de su estuche sus anteojos y permaneció en la parte más alta de la roca, examinando cuidadosamente el horizonte, y repentinamente gritó: «¡Mire!
¡Mire, señora Mina! ¡Mire! ¡Mire! Me puse en pie de un salto y ascendí a la roca deteniéndome a su lado. Me tendió los anteojos y señaló con el dedo. La nieve caía con mayor fuerza y giraba en torno nuestro con furia debido a que se había desatado un viento muy fuerte. Sin embargo, había veces en que la ventisca se calmaba un poco y lograba ver una gran extensión de terreno. Desde la altura en que nos encontrábamos era posible ver a gran distancia, y a lo lejos, más allá de la blanca capa de nieve, el río que avanzaba formando meandros, como una cinta negra justamente frente a nosotros y no muy lejos, en realidad tan cerca que me sorprendió que no los hubiéramos visto antes. Avanzaba un grupo de hombres montados a caballo que se apresuraban todo lo que podían. En medio de ellos llevaban una carreta, un vehículo largo que se bamboleaba de un lado a otro como la cola de un perro, cuando pasaba sobre alguna desigualdad de terreno. En contraste con la nieve, tal y como aparecían, comprendí por sus ropas que debía tratarse de campesinos o de guanos. Sobre la carreta había una gran caja cuadrada y sentí que mi corazón comenzaba a latir fuertemente debido a que presentía que el fin estaba cercano. La noche se iba acercando ya y sabía perfectamente que a la puesta del sol la cosa que estaba encerrada en aquella caja podría salir y, tomando alguna de las formas que estaban en su poder, eludir la persecución. Aterrorizada, me volví hacia el profesor y vi consternada que ya no estaba a mi lado. Un instante después lo vi debajo de mí. Alrededor de la roca había trazado un círculo semejante al que había servido la noche anterior para protegernos. Cuando terminó se puso otra vez a mi lado diciendo: «Al menos estará usted aquí a salvo de él». Me tomó los anteojos de las manos y al siguiente momento de calma recorrió con la mirada todo aquel terreno que se extendía a nuestros pies. «Vea», dijo, «se acercan rápidamente, espoleando los caballos y avanzando tan velozmente como el camino se lo permite». Hizo una pausa y un instante después continuó con voz buena: «Se están apresurando a causa de que está cerca la puesta del sol. Es posible que lleguemos demasiado tarde. Que se haga la voluntad del Señor». Volvió a caer otra vez la nieve con fuerza y todo el paisaje desapareció. Sin embargo, pronto se calmó y una vez más el profesor escudriñó la llanura con ayuda de sus anteojos. Luego gritó repentinamente: «¡Mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Vea! Dos jinetes lo siguen rápidamente, procedentes del sur. Deben ser 15 y John. Tome los anteojos. Mire antes de que la nieve nos impida ver otra vez». Tomé los anteojos y miré. Los dos hombres podían ser el señor Morris y el doctor Seward. En todo caso, estuve segura de que ninguno de ellos era Jonathan. Al mismo tiempo sabía que Jonathan no se encontraba lejos. Mirando en torno mío, vi al norte del grupo que se acercaban otros dos hombres que galopaban a toda velocidad que podían desarrollar sus monturas. Comprendí que uno de ellos era Jonathan y por supuesto supuse que el otro debía ser Lord Godalming. Ellos también estaban persiguiendo al grupo de la carreta. Cuando se lo dije al profesor, saltó de alegría como un escolar y después de mirar atentamente hasta que otra ventisca de nieve hizo que toda visión fuera imposible, preparó su Winchester, colocándolo sobre uno de los peñascos preparado para disparar. «Están convergiendo todos», dijo. «Cuando llegue el momento tendremos gitanos por todos lados». Saqué mi revólver y lo mantuve a punto de disparar, ya que mientras hablábamos el aullido de los lobos sonó mucho más cerca. Cuando la tormenta de nieve se calmó un poco, volvimos a mirar. Era extraño ver la nieve que caía con tanta fuerza en el lugar en que nosotros nos encontrábamos, y un poco más allá, ver brillar el sol cada vez con mayor intensidad. Al mirar en torno nuestro pude ver manchas que se desplazaban sobre la nieve solas, en parejas o en tríos y en grandes números. Los lobos se estaban reuniendo para atacar a sus presas. Cada instante que pasaba parecía una eternidad mientras esperábamos. El viento de pronto se hizo más fuerte y la nieve caía con furia, girando sobre nosotros sin descanso. A veces no llegábamos a ver ni siquiera la distancia de nuestros brazos extendidos, pero en otros momentos el aire se aclaraba y nuestra mirada abarcaba todo el paisaje.
Durante los últimos tiempos nos habíamos acostumbrado tanto a esperar la salida y la puesta del sol que sabíamos exactamente cuándo iba a producirse. No faltaba mucho para el ocaso. Era difícil creer que, de acuerdo con nuestros relojes, hacía menos de una hora que estábamos sobre aquella roca esperando, mientras los 3 grupos de jinetes convergían sobre nosotros. El viento se fue haciendo cada vez más fuerte y soplaba de manera más regular desde el norte. Parecía que las nubes cargadas de nieve se habían alejado de nosotros porque había cesado, salvo copos ocasionales. Resultaba bastante extraño que los perseguidores no se percataran de que eran perseguidos o que no se preocuparan en absoluto de ello. Sin embargo, parecían apresurarse cada vez más mientras el sol descendía sobre las cumbres de las montañas. Se iban acercando. El profesor y yo nos agazapamos detrás de una roca y mantuvimos nuestras armas preparadas para disparar. Comprendí que estaba firmemente determinado a no dejar que pasaran. Ninguno de ellos se había dado cuenta de nuestra presencia. Repentinamente 2 voces gritaron con fuerza: ¡Alto! Una de ellas era la de mi Jonathan, que se elevaba en tono de pasión. La otra era la voz resuelta y de mando del señor Morris. Era posible que los gitanos no comprendieran la lengua, pero el tono en que fue pronunciada esa palabra no dejaba lugar a dudas, sin que importara en absoluto en qué lengua había sido dicha. Instintivamente tiraron de las riendas y de pronto Lord Godalming y Jonathan se precipitaron hacia uno de los lados y el señor Morris y el doctor Seward por el otro. El líder de los gitanos, un tipo de aspecto impresionante que montaba a caballo como un centauro, les hizo un gesto, ordenándole retroceder, y con voz furiosa les dio a sus compañeros orden de entrar en acción. Espolearon a los caballos, que se lanzaron hacia adelante, pero los 4 jinetes levantaron sus rifles Winchester y de una manera inequívoca les dieron la orden de detenerse. En ese mismo momento el doctor Van Helsing y yo nos pusimos en pie detrás de las rocas y apuntamos a los gitanos con nuestras armas. Viendo que estaban rodeados, los hombres tiraron de las riendas y se detuvieron. El líder se volvió hacia ellos, les dio una orden y al oírla todos los gitanos echaron mano a las armas de que disponían, cuchillos o pistolas, y se dispusieron a atacar. El resultado no se hizo esperar. El líder, con un rápido movimiento de sus riendas, lanzó su caballo hacia el frente, dirigiéndose primeramente hacia el sol, que estaba ya muy cerca de las cimas de las montañas, y luego hacia el castillo, diciendo algo que no pude comprender. Como respuesta, los 4 hombres de nuestro grupo desmontaron de sus caballos y se lanzaron rápidamente hacia la carreta. Debía haberme sentido terriblemente aterrorizada al ver a Jonathan en un peligro tan grande, pero el ardor de la batalla se había apoderado de mí, lo mismo que de todos los demás. No tenía miedo, sino un deseo salvaje y apremiante de hacer algo. Viendo el rápido movimiento de nuestros amigos, el líder de los gitanos dio una orden y sus hombres se formaron instantáneamente en torno a la carreta, en una formación un tanto indisciplinada, empujándose y estorbándose unos a otros en su afán por ejecutar la orden con rapidez. En medio de ellos alcancé a ver a Jonathan, que se abría paso por un lado hacia la carreta, mientras el señor Morris lo hacía por el otro. Era evidente que tenían prisa por llevar a cabo su tarea antes de que se pusiera el sol. Nada parecía poder detenerlos o impedirles el paso, ni las armas que les apuntaban, ni los cuchillos de los gitanos que estaban formados frente a ellos, ni siquiera los aullidos de los lobos a sus espaldas parecían atraer su atención. La impetuosidad de Jonathan y la firmeza aparente de sus intenciones parecieron abrumar a los hombres que se encontraban frente a él, puesto que instintivamente retrocedieron y lo dejaron pasar. Un instante después subió a la carreta y con una fuerza que parecía increíble, levantó la caja y la lanzó al suelo sobre las ruedas. Mientras tanto, el señor Morris había tenido que usar la fuerza para atravesar el círculo de gitanos. Durante todo el tiempo en que había estado observando angustiada a Jonathan, vi con el rabillo del ojo a Kinsey, que avanzaba luchando desesperadamente entre los cuchillos de los gitanos que brillaban al sol y se introducían en sus carnes. Se había defendido con su puñal y finalmente creí que había logrado pasar sin ser herido. Pero cuando se plantó de un salto al lado de Jonathan, que se había bajado ya de la carreta, pude ver que con la mano izquierda se sostenía al costado y que la sangre brotaba entre sus dedos.
Sin embargo, no se dejó acobardar por eso, puesto que Jonathan, con una energía desesperada, estaba atacando la madera de la caja con su gran cuchillo kukri para quitarle la tapa, y Kinsey atacó frenéticamente el otro lado con su puñal. Bajo el esfuerzo de los dos hombres, la tapa comenzó a ceder y los clavos salieron con un chirrido seco. Finalmente, la tapa de la caja cayó a un lado. Para entonces los gitanos, viéndose cubiertos por los Winchester y a merced del Orgodalmín y del Dr. Seward, habían cedido y ya no presentaban ninguna resistencia. El sol estaba casi escondido ya entre las cimas de las montañas y las sombras de todo el grupo se proyectaban sobre la tierra. Vi al conde, que estaba tendido en la caja sobre la tierra, parte de la cual había sido derramada sobre él a causa de la violencia con que la caja había caído en la carreta. Estaba profundamente pálido, como una imagen de cera, y sus ojos rojos brillaban con la mirada vengadora y horrible que también conocía yo. Mientras yo lo observaba, los ojos vieron el sol que se hundía en el horizonte, y su expresión de odio se convirtió en una de triunfo. Pero en ese preciso instante surcó el aire el terrible cuchillo de Jonathan. Grité al ver que cortaba la garganta del vampiro, mientras el puñal del señor Morris se clavaba en su corazón. Fue como un milagro, pero ante nuestros propios ojos, y casi en un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo se convirtió en polvo y desapareció. Me alegraré durante toda mi vida de que, un momento antes de la disolución del cuerpo, se extendió sobre el rostro del vampiro una paz que nunca hubiera esperado que pudiera expresarse. El castillo de Drácula destacaba en aquel momento contra el cielo rojizo, y cada una de las rocas de sus diversos edificios se perfilaba contra la luz del sol poniente. Los gitanos, considerándonos responsables de la desaparición del cadáver, volvieron grupas a sus caballos y se alejaron a toda velocidad, como si temieran por sus vidas. Los que iban a pie saltaron sobre la carreta y les gritaron a los jinetes que no los abandonaran. Los lobos, que se mantenían a respetable distancia, nos siguieron y nos dejaron solos. El señor Morris, que se había desplomado al suelo, con la mano apretada sobre su costado, veía la sangre que salía entre sus dedos. Corrí hacia él, debido a que el círculo sagrado no me impedía ya el paso. Lo mismo hicieron los dos médicos. Jonathan se arrodilló a su lado, y el herido hizo que su cabeza reposara sobre su hombro. Con un suspiro me tomó una mano con la que no tenía manchada de sangre. Debía estar viendo la angustia de mi corazón reflejada en mi rostro, ya que me sonrió y dijo: Estoy feliz de haber sido útil. Oh, Dios, gritó repentinamente, esforzándose en sentarse y señalándome. Vale la pena morir por eso. Miren, miren. El sol estaba ya sobre los picos de las montañas y los rayos rojizos caían sobre mi rostro, de tal modo que estaba bañada en un resplandor rosado. Con un solo impulso, los hombres cayeron de rodillas y dijeron amén, con profunda emoción, al seguir con la mirada lo que Kinsey señalaba. El moribundo habló otra vez. Gracias, Dios mío, porque todo esto no ha sido en vano. Vean, ni la nieve está más limpia que su frente. La maldición ha concluido. Y ante nuestro profundo dolor, con una sonrisa y en silencio, murió un extraordinario caballero. Nota: hace 7 años todos nosotros atravesamos las llamas, y por la felicidad de que gozamos desde entonces algunos de nosotros, creo que bien vale la pena haber sufrido tanto. Para Mina y para mí es una alegría suplementaria el hecho de que el cumpleaños de nuestro hijo sea el mismo día en que murió Kinsey Morris. Su madre tiene la creencia en secreto, aunque yo lo sé,
de que parte del espíritu de nuestro querido amigo ha pasado al niño. Su conjunto de nombres enlaza los de todo nuestro grupo de hombres, pero lo llamamos Kinsey. Durante el verano de este año hicimos un viaje a Transilvania, recorriendo el terreno que para nosotros estaba y está tan lleno de terribles recuerdos. Nos resultó casi imposible creer que las cosas que habíamos visto con nuestros propios ojos y oído con nuestros oídos hubieran podido existir. Todo rastro de aquello ha desaparecido por completo. El castillo permanece como antes, elevándose ante un paisaje lleno de desolación. Cuando volvimos a casa, hablamos de los viejos tiempos, que podíamos recordar sin sentir desesperación, puesto que tanto Godalming como Sigwart son felices en sus matrimonios. Saqué los papeles de la caja fuerte en que se han encontrado guardados desde nuestro regreso hace tanto tiempo. Nos sorprendimos al ver que todo el conjunto de papeles que componen la totalidad de los registros no puede decirse que constituyen un auténtico documento. Solamente son un montón de papeles mecanografiados, con excepción de las últimas notas tomadas por Mina, por el Dr. Sigwart y por mí mismo, así como el memorando del Dr. Van Helsing. No podemos pedirle a nadie, ni aunque lo deseemos, aceptar ese montón de papeles como prueba de una historia tan terrible. Van Helsing resumió todo cuando dijo, teniendo a nuestro hijito sobre sus rodillas: «No necesitamos pruebas. No le pedimos a nadie que nos crea. Este muchacho sabrá alguna vez lo valerosa y extraordinaria que es su madre. Ahora ya conoce su dulzura y su cariño. Más adelante comprenderá cómo la amaban algunos hombres que tanto arriesgaron por su bien». Jonathan Harker. Fin. Fin del capítulo 27, El diario de Mina Harker de Drácula, escrito por Abraham Stoker. Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Si les gustó este audiolibro, pulse me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales y deja tus comentarios. Toda la información de las redes sociales, correo electrónico y página oficial la encuentran en la descripción. Puedes encontrar otros audiolibros en el canal de YouTube de nuestros libros y audiolibros. Recuerda suscribirte y si quieres una alerta cada vez que subimos un nuevo video, pulsa la campana adicionalmente. Me gustaría saber qué otros libros quieres escuchar. Cuídense mucho y gracias por escucharnos.